Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una tardecita más, 18:06, 18 de septiembre. Yo en Gandía, José de la Rosa, Pepe para los amigos. Yo me voy a permitir el lujo de llamarlo Pepe. Y Él por me favor, puede llamar, él me puede llamar Leo. Y él está en Sevilla. Estará un poquito más acalorado o no que yo en Gandía. un Pero, poquito. pero bueno, él también pues tiene, como yo, ¿no? Un cierto amor por Cádiz y le gusta mi tierra. Pepe, ¿cómo está? Cuéntame un poquito el Pues, idilio ese con Cádiz. pues mira, muy bien, con Cádiz, porque llevo toda la vida antes pasando los veranos en la zona, justo en el cabo de la provincia, en la zona del Estrecho, y después ya pues con doble residencia, una temporada allí y otra temporada aquí, ¿no? Que es un poco lo que intento. ¿Y Te han por dado el qué? pasaporte. ¿Por qué? Porque quien va allí se enamora y tú vas y te enamoras de aquello, no hay otra explicación. Yo cuando estaba en Sevilla también me he enamorado, lógicamente. Pero ¿a ti te han dado el pasaporte o no? Bueno, tú sabes que allí hay que currárselo. Allí no llega, tú llegas y hay que ganárselo. Yo estoy haciendo todavía méritos. Hombre, en Cádiz nace cualquiera, el que quiere, el que puede, ya sabes tú el dicho, y Efectivamente, bienvenido, ¿no? Si tú te sientes gaditano, tierra universal. totalmente. Entonces, yo te voy a presentar formalmente, Pepe, ¿vale? Sí, Y verás tú la presentación que tengo yo aquí, que es la siguiente. A mí me encanta cómo combinas pasión por la lectura. He estado mirando tus canales de YouTube, me gustan mucho los vídeos que haces, tu constancia creativa y la cercanía con los lectores, tanto en tu web como en las plataformas que usas. Y hoy quiero adentrarnos un poco en tu trayectoria, tus motivaciones y los aspectos menos visibles del oficio de escribir. Yo te quiero agradecer personalmente y en nombre de nuestra audiencia bueno, que Pepe al final es un tío grande con bastantes seguidores y la humildad, pues yo siempre la valoro y gracias por abrirnos las puertas de tu mundo literario, Pepe. encantado. Yo más que encantado. Pues estupendo, muchas gracias. ¿Tú cuándo descubriste que querías ser escritor profesional y qué papel jugaron tu formación y esas lecturas tempranas en esa decisión, Pepe? Mira, profesional muy tarde. Profesional muy tarde. Uno de los grandes problemas que yo creo que he tenido, una de las grandes pérdidas de tiempo que yo he tenido en mi vida como escritor, es que yo me convencí de algo que me habían dicho desde que era pequeño y era que escribir es un hobby. Quiero decir, es algo que tú haces mientras tienes una profesión de persona seria para ganarte la vida. Yo me lo creía hasta 2017, ¿vale? Entonces yo alternaba estas dos cosas. Tú imagínate tú que tú estudias arquitectura y tú pretendes convertirte en un gran arquitecto o medicina o leyes, lo que te dé la gana, y tú pretendes convertirte en un gran arquitecto, en un gran médico, en un gran abogado, dedicándote a la profesión en las horas cuando llegas a casa de noche cansado después de haberte dedicado a otra cosa, ¿no? Entonces, cuando me apeé de esa idea, es cuando yo dije, aquí hay que dedicarse a la escritura a tiempo completo. Bueno, eso hubo que hacer muchos sacrificios, evidentemente, ¿no? Sobre todo de tipo económico, ¿no? Y también de mente, ¿eh? No es fácil. Pero fue ahí cuando yo me convertí en un escritor profesional, ¿vale? Que es como se llama mi canal de YouTube y donde yo cuento todo esto, ¿no? Y antes de eso, pues lo que hacía era lo que todos, ¿no? Que robarle tiempo a la familia, al sueño, a los amigos, a los eventos, a la feria del atún de Barbate, pues robarle tiempo para encerrarme a mi casa a escribir. Pues has robado tiempo valioso, desde luego, ¿eh? Valiosísimo. Por lo que tú has mencionado, porque yo siempre intento aprovechar para romper una lanza por la gente que lucha por nuestro sacrificio de escritor, porque ellos se sacrifican y ellas también, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, y nos ven menos porque nosotros estamos centrados en escribir después de nuestra jornada laboral, porque yo me considero escritor, pero no puedo considerarme escritor profesional porque a mí los beneficios no me dan para vivir, pero vamos, ni por asomo, para vivir debajo de un puente, Pepe, ¿entiendes? Entonces, claro, yo escribo, tengo mis 5 obras publicadas, etcétera, etcétera, pero en el caso tuyo, pues escritor profesional. Yo quería preguntarte también cómo ha sido tu proceso de aprendizaje como autor a lo largo de los años. ¿Tú has hecho talleres, cursos? Sí, bueno, yo estudié, fíjate, yo creo que la formación yo lo he hecho todo siempre por el camino largo. Te acabo, fíjate, hasta 2018, casi con 50 años, no me enteré de que quería ser escritor profesional, ¿no? Pues imagínate tú
la de cosas. Yo estudié primero imagen y sonido y después periodismo, aunque periodismo lo cierto es que nunca lo terminé. Entonces siempre he estado trabajando en el ámbito un poco literario. Pero formarme, me formo. Yo en agosto terminé mi último curso que yo recibí, en este caso no era literario, no era sobre literatura en concreto, era sobre finanzas, sobre otra cosa, ¿no? Pero vamos, sobre cuentas de escritor, cómo llevar las cuentas de escritor y poco más, ¿no? Pero formarme desde siempre, o sea, en los talleres tradicionales, como yo creo que casi todos hemos empezado con esos talleres fantásticos de Fuente Laja, hace 20 años, formación siempre. Incluso nosotros tenemos un grupo de compañeros, de escritores de diferentes géneros, romance, novela negra, fantasía, que una vez al año nos reunimos para formarnos los unos a los otros. O sea, ¿tú qué has aprendido este año? Pues mira, he aprendido sobre un nuevo tipo de narrador o una nueva forma de encarar el narrador. Pues impartimos una clase. Oye, pues yo he aprendido sobre anuncios de Meta. Oye, pues otra clase, ¿no? Y nos llevamos 4 días formándonos. O sea que la formación para mí es fundamental. No porque sea necesaria. Formarse no es necesario. Yo lo digo siempre. ¿Por qué no es necesario? Porque la narrativa ya la llevamos dentro. Nosotros leemos desde que somos pequeños y vemos mucho cine y el lenguaje narrativo ya lo tenemos. Sabemos cómo contar las cosas. La diferencia, bueno, etcétera, ¿no? La diferencia entre formarse y no es únicamente una cuestión de tiempo y economía. Punto. Quiero decir, si no te formas, pues en vez de sacar una novela en un año, lo sacarás en 3, y en vez de empezar a ganar dinero con tus libros en 3 años, lo sacarás en 10. Ese, digamos, que sería el inconveniente, ¿vale? Entonces, formarse es simplemente una forma de ahorrar tiempo y dinero. Pues eso está estupendísimo. Lo que tú has hablado de las finanzas del escritor me parece algo importantísimo, porque yo soy de los que piensan que en el colegio deberían darnos primero clase de costura, clase de cocina y después una clase de economía o del hogar. Y que entre dentro la economía de lo que es los hobbies y demás y tal y cual que tú te quieras gastar, pues algo, emplear el dinero tal y cual. Y eso nos ayudaría a hacer algo tan exigente para algunos como puedo ser yo, que es la declaración de la renta, que la mayoría creo que no tenemos ni idea de cómo se hace eso. Totalmente. Entonces yo creo que se deberían crear clases. ¿Tú me podrías en unos minutos explicar un poquito qué es eso, cómo funcionan esos números tuyos que tú haces por el tema de escritura? Claro, para que te hagas una idea, para empezar, nosotros tuvimos un código CENAE como escritores en enero de 2023. Quiero decir, antes de eso, los escritores nos inscribíamos de alta como actividad profesional en códigos que no tenían nada que ver con la escritura ni con nosotros, tenían que ver con la artesanía, no con el oficio de escritor, ¿no? O sea, quiero decir, es una cosa muy nueva. Y es una cosa muy nueva para nosotros, para nuestros gestores, los que nos llevan las contabilidades, y también para mucha gente que trabaja en la administración pública, en Hacienda, que realmente no saben muy bien cómo encajarnos. A eso súmale que yo, por ejemplo, que soy un escritor híbrido, quiero decir, publico con editoriales, pero realmente vivo de la autoedición, mis ingresos vienen básicamente de fuera. Quiero decir, mis ingresos vienen de tiendas americanas, de tiendas que están en Francia, en Italia, en Alemania, en Brasil. Entonces, tú estás realmente cobrando en divisas, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionar todo eso? ¿Cómo gestionar regalías? ¿Cómo gestionar todas las pequeñas inversiones que tenemos que hacer los escritores? Correctores, traductores, los traductores están en otros países y les pagas a algunos de ellos en otras monedas, todo lo que tenga que ver con las diferentes publicidades, que dependiendo de dónde, en qué país hagan la campaña de publicidad, se hace de una manera u otra. Entonces, eso por un lado. Y sobre todo en una profesión tan poco constante, aunque sí es cierto que si llegas a un grado de profesionalización alto, los ingresos son bastante estables, o sea, tienen casi el aspecto de una nómina, casi todos los meses se repiten los mismos ingresos, ¿no? Pero con todo esto, ¿cómo optimizarlo al máximo? ¿Cómo sacar el mayor beneficio cuando hay vacas gordas para poder gestionar tu economía cuando hay vacas flacas? Claro, claro. No, no, lo explicas bastante bien. Después está otra cosa, como por ejemplo, yo he acabado mi obra y cómo la registro. Claro, claro. Bueno, ahí hay diferentes cosas y es complicado. Por un lado, tienes que registrarla en la propiedad intelectual y ahí tenemos dos caminos, dependiendo de cómo de hippie seamos cada uno de nosotros. Por un lado está el copyleft, que se hace a través de una plataforma que se llama Safe Creative, en el que, bueno,
es un poco extenso de explicar, ¿no? Y después estaría la forma tradicional, que es el copyright, que eso lo hacemos a través de diferentes agencias que lo que hacen es verificar que nosotros tenemos una obra a nuestro nombre en día y fecha, ¿vale? O sea, el día de hoy, pues a tal hora y a tal minuto y a tal segundo, yo entrego a una agencia verificadora un libro para que si en un futuro hubiera un juicio por plagio o que a mí me plagiaran o que yo plagiara a alguien, esa entidad verificadora pudiera emitir un informe o un certificado que asegurara que yo en esa fecha, en ese día, minutos, horas y segundos, yo era el dueño de esa propiedad. Eso, digamos que sería el primer paso que yo siempre recomiendo a todo el mundo que lo haga justo antes de sacar su libro de su ordenador. Lo mande a donde lo mande a una editorial, lo mande a un lector beta o lo mande al corrector. Registrar siempre el libro para evitar problemas. Además, es una cosa que si lo haces, por ejemplo, a través de plataformas como Cedro, que es una plataforma gratuita para escritores, el proceso es gratuito. Si lo haces a través de agencias gubernamentales, tiene un coste. Son costes pequeños, ¿vale? Pero tiene un coste. Eso por un lado. Después, para publicar el ISBN, ¿vale? Que si trabajas con una editorial, eso lo hará el editor, pero si eres autopublicado, tienes que proveerte de un ISBN a través de la Agencia Española del ISBN. Y después, desde enero del 2023, el depósito legal, que los autores autopublicados ya estamos obligados a solicitar el depósito legal. Hace unas semanas, pues, hubo un pequeño revuelo en el mundo de los escritores, porque muchos de nosotros nos enteramos, bueno, yo lo sabía, ¿no? Pero muchos escritores se enteraron de que estaban obligados, si eran autopublicados, a certificar sus obras en el depósito legal. Pero bueno, tampoco es una cosa, un trámite demasiado complicado. Es farragoso en cuanto a que en cada comunidad autónoma el procedimiento varía, siendo básicamente el mismo, en cada comunidad autónoma varía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Andalucía, que es donde estamos Leo, tú y yo, pues es relativamente sencillo. Nos vamos online y con nuestro certificado digital a la Delegación Provincial de Cultura que nos corresponde de la Junta de Andalucía, en nuestro caso, nos damos de alta en el depósito legal con nuestro certificado digital, registramos la obra y ya nos va automáticamente. Eso tarda, pues el tiempo que tardes en teclear y darle enter. Ya tienes el número de depósito. Ese número de depósito lo introduces en la maqueta del libro, en la página de legales, lo introduces en la página de legales y mandas, te vas a la Biblioteca Nacional de España, el Departamento de Depósito Legal, todo online. Te registras y mandas una copia del libro y una copia de la portada, ¿vale? En PDF. Ellos lo validan y una vez que lo has validado, tú tienes que mandar en Andalucía 4 ejemplares, en otras comunidades son 5, en otras son 2, depende, 4 ejemplares a la oficina de depósito legal de tu provincia. Y punto. Entonces, como ves, un poco farragoso, pero sencillo. Contado así parece que son muchas cosas, pero realmente es teclear en un lado, teclear en otro y gastarte los cuartos para mandar 4 libros. El problema es un problema es un problema ético, ¿no? En el sentido de que esta ley, que es de 2023, es una ley que va a obligar a que se consuma muchísimo más papel, se gaste mucha más tinta. El papel, la industria editorial es una industria muy, muy, muy contaminante. Los blanqueamientos de papel son terribles. La tinta es súper contaminante y venenosa. Entonces, en un momento de una sociedad digital, ¿qué necesidad hay de este trámite decimonónico? Que yo en el siglo XIX lo aplaudo y hasta en los años 2000 del siglo XX yo lo aplaudo, que haya una copia de cada libro que se imprime en un país. Pero hoy día no necesitamos el libro en papel. Sobre todo es que es súper contaminante, va contra el medio ambiente. Y 4 copias, que además eso estará en un almacén, que habrá humedades. O sea, yo lo veo absolutamente decimonónico y contra cualquier lógica. Pero bueno, sí, es es contraproducente. la ley, hay que cumplirla. Claro, la ley es la ley, pero dices tú 4, lo que tú dices, para que estés cogiendo humedad, dices tú. Pero esto lo que van a hacer, tú ponlo ahí, anda, y un espacio Claro. inerte, es decir, en Claro. fin. Bueno, vamos a pasar un poquito a cómo gestionas tú la planificación de tus novelas, en especial en series como Los Montgomery o Sí, Caballeros Disolutos. sí, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo vale. defines los personajes, las tramas, la Sí. ambientación en series tan largas? Mira, yo recomiendo siempre a todos mis compañeros que, tú sabes, yo hago formación, cuando hago una formación siempre digo, buscaros un par de días al año y quitaros de en medio. Es que es fundamental.
Entonces yo eso llevo haciéndolo hace muchos años. Un par de días al año me tomo vacaciones de mi familia, de mis amigos, casi de mí mismo, ¿sabes? Y yo me voy a un hotel a 50 kilómetros. No es que me vaya, sino que me voy a un sitio donde pueda estar relajado. Yo lo hago en julio, me busco un hotel que tenga una piscina y me voy. Entonces, yo lo que hago es planificar todo el año. Yo normalmente lo hago de julio a julio, donde veo qué voy a publicar todo el año y me planteo un poco pues la línea, analizo todos mis números, o sea, qué he vendido, qué se está vendiendo, qué no, qué está gustando, qué no. Primero hago un análisis de todo y el resultado, eso lo suelo hacer el primer día, que bueno, ya llevo preparado todas las hojas de Excel con todos los números de todo lo que ha sucedido durante el año y ese mismo día, a última hora del día, lo que hago es decidir, bueno, pues está claro que esta serie está funcionando bien, esta no está funcionando más bien, tan bien, pues vamos a tirar por este camino. Y planifico todo lo que voy a publicar el año que viene. Depende un poco de las obras. Por ejemplo, en la serie Caballeros Disolutos fue relativamente fácil. ¿Por qué? Porque es una serie, quiero decir, cada libro es independiente, autoconclusivo. Entonces, con tener los títulos y más o menos un par de frases sobre cuál era el contenido, fue suficiente. Pero, por ejemplo, con la serie, bueno, con la novela Río, que son los Montgomery, que son 5 tomos, 500 páginas cada tomo, y todas las tramas, o sea, las 14 tramas que tiene la novela, se empiezan en el capítulo 1, pues yo eso fue mucho tiempo de trabajo previo, porque tuve que planificar las 5 novelas. O sea, escena a escena, yo soy muy mapa, escena a escena, 5 novelas, de 60 capítulos cada novela. Entonces, depende, ¿no? Después de los Montgomery, voy a descansar otra vez con una serie en vez de con una novela Río, porque es que realmente es un riesgo enorme. Pero lo que pasa es que si no tienes riesgo, Leo, en el mundo de la escritura, si no corres riesgo, pero era un riesgo en el doble sentido. Uno, voy a ser capaz de manejar una novela de 2.500 páginas, que es al final esta novela, una de 2.500 páginas. Eso, uno, voy a ser capaz de montar todo esto. Y dos, mis lectoras van a ser capaces de aguantar el ritmo. Quiero decir, saco el volumen 1, se lo terminan con la novela empantanada, esperan 2 meses al volumen 2, terminan el volumen 2 y la novela sigue igual o más empantanada, ¿sabes? Entonces, pero bueno, reconozco que tengo unas lectoras estupendas que me lo perdonan. Saben que al final, en el 5.º volumen, van a encontrar las respuestas. Muy bien. Yo recomiendo a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que pase por josedelarosa.es y vea, bueno, la cantidad, más de 40 novelas que tú tienes publicadas y, bueno, tu currículum, que estamos aquí ante un ganador de premios como La Romántica Vergara, de Penguin Random House, Sí. el Titania, ha sido finalista del Amazon 17, de Laura 15 y precisamente en el año en el que lo ganó, pues bueno, tu admiradísima Elizabeth Benavent. Sí. Y eres miembro de Romance Writers of America, Sí. pero lo que más te gusta es eso, ¿no? Escribir, contar historias y pensar qué ha ocurrido en un lugar y en un momento dentro de la historia, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, porque claro, ante ese volumen de productividad que tú tienes, porque tú eres un autor bastante fértil, ¿tú cómo mantienes la constancia creativa y evitas el bloqueo del escritor? Mira, Leo, te voy a dar varias respuestas a eso. Mi madre, que es una santa, nosotros somos 3 hermanos. Yo tengo un hermano mayor y una hermana menor. Y mi madre decía, mi Antonio, que es mi hermano mayor, y mi Conchi, que es mi hermana pequeña, son muy listos. Pero mi Pepe es muy constante. O sea, es una forma de decir, el tonto por lo menos me ha salido constante. Entonces, para mí no es ningún mérito, porque es verdad que yo soy como cuando el burro coge una vereda. Quiero decir, que no me desvío del camino, ¿no? Entonces, para otras cosas, pues, no, pero para esto sí. Entonces, yo soy, digamos que soy un escritor anómalo en el sentido de que soy muy planificado, yo me siento a escribir todos los días a la misma hora, me levanto de escribir todos los días a la misma hora, escribo diariamente prácticamente el mismo número de palabras, bueno, más o menos, ¿no? Pero quiero decir, trabajo en el mundo de la escritura de lunes a viernes, sábado y domingo, tú me has escrito WhatsApp, o sea, perdón, un mensaje sábado y domingo y no te he contestado porque aprendí que hay que desconectar, ¿sabes? Pero yo creo que básicamente es ser muy constante, pero que en mi caso no es un esfuerzo. En mi caso, yo admiro mucho a la gente que hace el enorme esfuerzo para ser constante. En mi caso es que forma parte de mi naturaleza, entonces no es ningún esfuerzo. Al contrario, muchas veces lo que tengo es que luchar por decir, vamos a ver,
hace un sol estupendo, la playa está de maravilla, es Marte, el chiringuito acaba de abrir, vete ahora mismo a tomarte una cerveza y ya escribirás la novela esta tarde. Y eso es una lucha que yo tengo conmigo mismo, porque no, me siento culpable y si yo ahora tendría que estar, para que tú veas que cada uno tenemos nuestros fantasmas y nuestros... Hombre, claro, si no, no seríamos cada uno, ¿no? Claro, claro, Cada uno tiene sus cada una, ¿no? Como se suele decir. eso es. Entonces, tú, ¿qué importancia tiene para ti? Porque tú eres una persona muy activa en redes, YouTube y varias plataformas en las cuales lanzan vídeos, que yo recomiendo también que te sigan en esos vídeos porque dices cosas muy interesantes en Instagram. ¿Para ti qué importancia tiene la retroalimentación de tus lectores y lectoras en redes sociales o en YouTube? Sí, mucha, 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 muchísima. Yo escucho mucho, yo leo todo lo que, intento leer todo lo que me comentan, por supuesto en redes sociales, lo leo todo y lo respondo todo. En YouTube también, evidentemente, porque son muchas horas de esfuerzo para transmitir una imagen de escritor a mis lectores, pero sobre todo yo creo que en el canal en el que yo me siento más cómodo, fíjate, es con el correo electrónico. Tres veces a la semana le escribo un correo a todas mis lectoras que me siguen, que son muchas, porque si tú ves cualquiera de mis novelas, aquí lo verás aquí detrás, pues bueno, escanea este código y recibe una novela gratis. Y con eso los lectores, yo tengo los correos electrónicos de mis lectores. Entonces, y yo escribo 3 correos semanales a todos mis lectores y recibo muchas respuestas. Y ahí es donde la gente te dice de verdad lo que piensa. Porque en las redes sociales te vas a encontrar 2 perfiles básicamente. Lo mismo que haces tú o hago yo, quiero decir. Si somos personas que tenemos nuestra cabeza en regla, pues yo le diré a alguien lo bueno y no le diré lo malo. Y si tenemos la cabeza un poquito más para allá, pues diremos lo malo y casi nunca diremos lo bueno. Entonces hay haters o personas simplemente que no van a decir nada crítico, ¿vale? Porque te siguen desde hace 20 años, porque son ya amigos, ¿vale? Entonces yo a los haters directamente no los leo, quiero decir, no tiene sentido, no, lo mejor que se puede hacer es no pasar de largo. Y a las personas que me dicen ese tipo de cosas en redes sociales, pues yo estoy más que encantado. Pero donde la gente de verdad te dice lo que piensa de una novela, lo que es a través del correo electrónico. Que hay gente que se para y me escribe un correo electrónico de 2000 palabras, que yo lo agradezco enormemente, para contarme sus impresiones. Y yo aprendo muchísimo. Cuando tú ves que, que 3 personas te han dicho, oye, el personaje tal no me termina de convencer, tú ya sabes que la intuición que tú tenías de que ese personaje no funcionaba bien del todo. O al contrario, cuando te alaban, pues tú ya sabes. Entonces te van guiando un poco hacia dónde escribir. Lo que yo te digo que hago en julio, yo me retiro 4 días para pensar y en lo que me baso es en esto, en qué piensan mis lectoras. Mis lectoras se están cansando ya de la regencia, quieren un giro nuevo y también lo pregunto, en estos correos electrónicos también lo pregunto. Entonces, yo creo que el escritor de hoy en día, y gracias a las redes sociales y a la comunicación en general, eh, tenemos unas ventajas que no han tenido los escritores nunca. Y es el poder escribir lo que queramos y también oír lo que quieren nuestros lectores. Y yo, que soy un escritor que vivo de la escritura, para mí es muy importante escribir lo que mis lectores quieren leer y que a mí me guste, evidentemente. No solo... tuve una época en mi vida en que yo escribía lo que me apetecía. Después llegó el momento en que dije, bueno, yo quiero ser un escritor profesional, quiero vivir de esto. Pues también tengo que escribir lo que no me apetece tanto en algunos momentos, ¿vale? Pero bueno, todo se llega a un equilibrio. Puedes escribir ciertas novelas porque sabes que van a funcionar muy bien y ciertas novelas que no. Las novelas mías que mejor gustan, que más me gustan a mí, perdón, que más me gustan, han sido siempre un fracaso comercial. Y son las novelas con las que más contento estoy. Pero bueno, esa es la vida del escritor. Claro. Por ejemplo, aquí tienes tú una serie de títulos que son montañeros. Sí. Luego Montaña está, funciona de maravilla. sí, luego está No soy Lisey Bennett. Si Bennett, que ganó el premio Vergara, Ajá. Después está Bajo el puente de los vientos. esa quedó finalista del premio Amazon. El diamante del rey. Esa fue un desastre total comercial y es una novela que yo le tengo mucho cariño porque fueron 2 años de documentación,
porque lo que cuenta es el robo de las joyas de la corona de España y un alarde técnico, quiero decir, a mí se me até la manta a la cabeza y dije, voy a escribir una novela con un narrador en segunda persona. Claro, aquello no le gustó absolutamente a nadie, solo a mí. Es difícil en el sentido de leer, ¿no? Yo que soy Claro, rolero y que he jugado mucho al rol y tú haces esto, tú haces lo otro, tú vas hacia allá, tú ves esto, tú tal. Eso a mí no me chirría tanto, pero entiendo que a la gente le claro, pueda, la segunda persona del singular como experimento está muy bien, claro, claro. pero para una novela es Es complicado, complicado que se venda. Es complicado, sí. está loco. Después Gigoló. ¿Qué tal Gigoló con este hombre tan apuesto, vestido de Mira, chaqueta, smoking? Gigoló ganó el premio Titania. Fue la editorial Titania, que es un clásico en el mundo de la novela romántica, siempre había publicado novela traducida. Ellos siempre compraban derechos desde los años 70 al mundo anglosajón, América o Reino Unido, y traducían. Y con Gigolo, que fue ganadora del primer premio Titania, fue la primera novela romántica en nuestra lengua que publicó Titania como sello y lo ganó un hombre. A mí me llamó mucho la atención porque yo en aquella época en la que gané el premio Titania, yo la primera novela romántica que publiqué fue en el año 2013, ¿vale? Entonces, tú verás que yo firmo mis novelas como J de la Rosa. Y ese J de la Rosa es que yo estaba muerto de miedo, porque yo decía, un señor con barba entrar en un mundo donde el 95% en aquella época eran lectoras y el 99% escritoras, esto va a ser un desastre. Entonces yo puse la J punto que pareciera que era Josephine, Juana, Julia, pero realmente funcionaba como un seudónimo, ¿no? Entonces yo cuando mandé la novela al premio Titania, 2 años después de empezar a escribir novelas románticas, que había publicado 3 novelas, de las que prácticamente, bueno, alguna de ellas fue muy bien, pero 3 novelas. Yo cuando mandé el manuscrito al premio, cuando a mí me llamaron de la editorial para decirme que había ganado, le colgué porque pensé que era una broma, para que te hagas una idea. Le colgué a la editora y dije, mire, que broma es la justa. Digo, esto es un amigo mío, una amiga mía que sabe que he mandado la novela y se está burlando de mí. Y sin embargo, para que tú veas que hay premios que no, pero hay premios que son absolutamente transparentes. Yo era la peor apuesta posible. O sea, un señor escribe novela romántica, una novela sobre la prostitución masculina y sin embargo ganó el premio. Y a ver, es que aquí, por ejemplo, abrimos un melón, ¿no? Novela negra la escriben normalmente hombres. Ciencia ficción, normalmente, bueno, hay grandes escritoras, pero lo escriben hombres. ¿Por qué romántica está tan acotado a mujeres? Ahora empieza a abrirse, como tú bien dices, Sí. pero ¿por qué eso se ha dado durante tanto tiempo que la escritura romántica se relacionase con mujeres, cuando en realidad hombres, a lo mejor no sé si ahí se puede hacer, y aquí me pueden llover palos, una reivindicación por parte masculina para que porque esas puertas se podían haber mantenido cerradas durante tanto tiempo que tú mismo acabas de comentar que ponías J. Punto. Sí, 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 era un auténtico pánico, vamos. Yo creo que lo tenemos que achacar a la parte masculina, en el sentido de que nos cuesta trabajo hablar de emociones y en la vida diaria con tus amigos, cuesta trabajo hablar de emociones, ¿no? De qué sientes. Entonces, pues imagínate escribir de emociones o, o visualizarte socialmente como un hombre que habla de emociones. Entonces, hoy día esto yo creo que se está solventando bastante, ¿eh? Pero en el año 2013 todavía no era nada habitual, éramos 4 o 5, ahora somos unos pocos más, pero éramos 4 o 5 los que escribíamos novelas románticas. Y después también yo tuve que aprender, y esto puede parecer una tontería, pero yo tuve que aprender a sentarme en una mesa y a qué te dedicas, ¿no? Cuando tú vas a cualquier mesa de desconocido, a una cena, que vas con los amigos de tu pareja, los compañeros de trabajo, con gente nueva que te presentan, llega un momento de la conversación en la que se pregunta tú a qué te dedicas, ¿no? Pues yo decía, yo soy escritor, y entonces todo el mundo decía, ¡ay, escritor, qué bien! ¿Y qué escribe? Y digo, novela romántica, y decía gente, novela romántica. Entonces, este era el proceso normal, ¿no? Entonces, yo ya dije, bueno, pues de corrida, para no llevar. Digo, yo soy escritor de novelas románticas, ¿no? Y ya lo digo, ¿no? Y entonces también me tuve que aprender ciertos trucos, ¿no? Porque la gente dice, ay, lo habitual, ¿no? Ay, a mí es que me gusta mucho leer, pero la novela romántica. Y entonces yo ya sabía lo que tenía que decir alrededor. Le dije, ay, ¿cuál es la última que has leído? No, yo no he leído ninguna. Entonces ya yo ganaba la conversación, ¿no? Porque es muy habitual encontrarte con este prejuicio. A mí no me gusta la novela romántica
pero yo no he leído novela romántica. O leí ¿qué te digo yo? A Corín Tellado hace 30 años. Y hoy día la novela romántica es una fedataria de lo que sucede en las relaciones entre las personas. Ahora estamos escribiendo lo que sucede en 2025, ¿sabes? Corín Tellado contaba lo que sucedía en los años 50 y 60. Y es que era conservadora. Es que la novela negra en los años 50 y 60 eran de señores borrachos que maltrataban a todo el que tenía alrededor. Era lo que escribía James, ¿no? Unos años antes, vamos. Entonces, ¿qué escribía James? Lo que tenía alrededor. ¿Y qué escribía Corín Tellado? Lo que tiene alrededor. ¿Qué escriben hoy día los escritores de novelas románticas? Pues historias de mujeres empoderadas, que no son princesas, que no necesitan a nadie que las salve de nada, ni las lleve de la mano a ningún sitio, y que lo que contamos es cuando dos personas se encuentran, nos da un poco igual género, sexo, nos da un poco igual, dos personas se encuentran y existe esa cosa química que tenemos los seres humanos desde que salimos de las cavernas, que de pronto se nos encienden las hormonas y nos enamoramos sin saber por qué, ¿no? Y contamos ese hecho en la jaula social de 2025, que nosotros creemos que estamos muy libres, pero estamos en una jaula social como estaban en el siglo XVIII o a principios del siglo XIX, donde yo escribo mis novelas, donde las reglas sociales para controlar el torbellino brutal que es el amor eran unas y ahora tenemos otras. Lo que pasa es que como no las vemos, creemos que no existen, tenemos reglas sociales, porque cuando nos enamoramos quemamos casas, las velas del barco, eso es así. Hombre, es lo que hablábamos ayer, si no me equivoco, con Alejandro Ramos, ¿no? Que decía, ha habido guerras por amor. Y si no era Mario Sanca, el que lo comentaba con uno de los dos, ha habido guerras por amor. Entonces, dices tú, cuando el amor tanto puede, es porque es muy importante. Hombre, Al igual que el humor, ¿no? También relativiza todo. Claro, la obra más, la Odisea o la Ilíada, perdón, la obra más importante de la literatura occidental es una guerra por amor, ¿no? Exacto. Entonces, va sobre eso. Entonces, Sí. claro. Esa es un poco... Tuvo mirando atrás. Tú te miras a ti mismo, miras a esos escritores, 4 o 5 escritores con los que tú te sentabas a la mesa a comer, con tantas escritoras en convenciones, en conferencias. ¿Tuviste valor? Sí, mira, yo sí, porque además yo soy, aunque tú me veas aquí muy parlanchín, pero yo soy de naturaleza tímido. O sea, yo te he dicho que yo vivo parte del año en Caños de Meca y yo vivo solo. O sea, tú que eres de Cádiz sabes lo que es febrero en Caños de Meca. O sea, no hay... Yo puedo pasarme los días sin ver absolutamente a nadie, no pasan ni coches por la calle. O sea, yo ni nadie, no hay nada abierto, es totalmente solo y yo me siento súper cómodo en esa soledad. Entonces, para mí los eventos siempre han sido un Pepe, 1, 2 y 3, venga, ahora toca entrar. Y entras, ¿vale? Entonces te ponen la careta de escritor social y entras. Pero yo siempre me encuentro mucho más cómodo en los espacios reducidos y tal. Yo tengo precisamente en Sevilla, una vez al mes nos reunimos 5 escritores de diferentes géneros. Hay escritores de novela negra, escritores de teatro y bueno, yo para mí el haberlos conocido a ellos ha sido muy importante porque ha sido la primera vez que yo he podido hablar de tú a tú desde mi género, ¿sabes? Que eso es importante porque los escritores de novela romántica siempre hemos tenido que luchar con esta pequeña, con este estigma, bueno, pequeño no, estigma de literatura de baja calidad, ¿no? Entonces, todo esto es importante, sí. Muy bien. Y yo veo aquí entre tus títulos, entre tantos títulos de novela romántica, que esta semana hemos estado un poco en la semana de la novela romántica de mi experiencia como escritor. Nos han visitado 3 escritores y luego ha estado también Diego Murcia, que también escribe y que ha estado hablando de audiolibros, ¿no? Sí. En los otros 2, pues los que te comentaba, es decir, Mario Sanca y Alejandro Sí, Ramos. Pero dentro de ese catálogo tuyo, hay algunos libros que tú me sabrás mencionar de corrido probablemente, La clave Agripa, Vampiro, que no son románticas, ¿no? Claro, mira, yo empecé escribiendo thriller esotérico como La clave Agripa o Vampiro. La clave Agripa salió con una editorial pequeñita, pero Vampiro fue un proyecto importante y salió con la que entonces era Santillana, que después se convirtió en Penguin Random House. Y fue mi segunda novela. Tuvo un adelanto de muchos miles de euros que yo decía, bueno, a partir de aquí
Eso fue el año 2009. A partir de aquí yo ya seré un autor rico, ¿no? Nada de eso, ¿no? Pero yo empecé siendo un escritor de thriller donde los personajes ni se miraban, ni se tocaban, ni se besaban y no había cero romanticismo en mis novelas, ¿vale? ¿Qué sucedió? Que en el año 2004, si no me equivoco, yo estaba escribiendo todo esto, ¿eh? Yo estaba escribiendo todo esto. En el año 2004 yo empecé a trabajar con una editorial y hacía falta, bueno, en todas las editoriales siempre hace falta catch. Hay que pagar nómina y hay que pagar seguros sociales. Y entonces, pues, había que crear un sello que diera catch. No había que ser muy listo para darse cuenta que ese sello tenía que ser de novela romántica. En aquel momento la novela negra no estaba como ahora. Hoy día, para tener catch en una editorial, publica novela negra o novela romántica. Incluso ya la ciencia ficción, ¿no? O la fantasía, mejor dicho. Pero en aquella época solamente había una opción y era novela romántica. Entonces, claro, yo me tuve que empollar mucha novela romántica. Yo hasta entonces era un autor, era un lector que miraba con la nariz alzada la novela romántica. O sea, lo mismo que yo te acabo de criticar ahora, yo lo hacía porque no había leído novela romántica. Pero cuando yo tuve que empezar a empaparme y tuve que empezar a ver las rupturas de los cánones sexuales, o sea, la libertad sexual que existe en la novela romántica, la ruptura del estereotipo femenino que yo creía que retrataba la novela romántica y me enfrenté con personas de carne y hueso, con los problemas de las personas de carne y hueso. O sea, para mí fue un cambio brutal. Aún así, yo me resistí mucho a escribir novelas románticas porque admiraba mucho a las autoras de novelas románticas. Entonces, hasta 2013, que fue a través de ¿cómo se llama esta editorial? HarperCollins, ¿vale? Que fue quien yo tenía cierta relación con ellos y me dijeron, oye, ¿por qué no escribo una novela romántica? Y escribí la primera novela romántica que se llama 7 razones para no enamorarse. Y fíjate una cosa, Leo, yo escribí la novela, entregué el manuscrito, validé la portada y me olvidé de la novela, pero no era un olvido consciente, era como decir, esto va a ser un fracaso, esto va a ser un fracaso, esto va a ser un fracaso, esto va a ser un fracaso. Entonces, ni miraba lo que aparecía en Internet, que en aquella época, año 2013, era Facebook prácticamente, ¿no? Yo ni lo miraba, o sea, es como que yo seguía con mi trabajo, trabajando en editoriales, y yo no, hasta que me llegó la liquidación. Y entonces la primera liquidación vi que habían vendido 10.000 ejemplares de la novela. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pues el J de la Rosa puede funcionar. Y eso fue Claro. el cambio. Es decir, bueno, voy a empezar a escribir novelas románticas. Esto es lo que realmente me gusta, de lo que sé, porque sé mucho más, en aquella época sabía, y hoy sé mucho más de novelas románticas que de thriller esotérico, aunque me encanta el tema de esotérico, voy a escribir novelas románticas, que es donde me siento cómodo. Claro, tú tienes 7 razones para no enamorarse Sí, y 7 razones para odiarte correcto. Y 7 y razones para 7 amarte. razones para amarte. Claro, claro. Ten en cuenta, Leo, que en el mundo de la autopublicación trabajar en series es muy importante eh, porque esto es una cuestión básicamente de economía, porque al trabajar en series puedes optimizar tus recursos, tus gastos en promoción. Entonces, para nosotros es mucho más fácil, si yo tengo una serie de 5 libros, pues promocionar el primero de la serie y el resto se van a vender. Si no, el esfuerzo de promoción es enorme. Tienes que promocionar tanto. Si son todos tus libros autoconclusivos, ¿a cuál dirijo mi atención? ¿No? Y entonces, al final sucede un poco lo que pasa con los catálogos editoriales, que un catálogo editorial siempre pone todo su esfuerzo de promoción y marketing en la novedad del día o en la novedad del mes. Punto. Una novela, una vez que pasa el mes, a menos que haya vendido mucho, esa novela pasa al anonimato. Pues un poco en el mundo de la autopublicación trabajamos para tener catálogos activos, no catálogos muertos. Yo vendo libros como este que tienen pues 4 años y se venden muchos ejemplares al día. ¿Título? ¿Título? Sí, este se llama el Lord Sheridan. Lord Sheridan es, Léeme la sinopsis, ya que lo tiene ahí, por favor. mira, te voy a leer. Una protagonista ante la que caerá rendida, a pesar de ser absolutamente impresentable. La debutante, tú sabes que yo escribo novela regencia, la debutante, Lady Serena Bailey, hace algo impensable en una joven aristócrata: proponer al mayor crápula de Inglaterra, el marqués de Sheridan, que arruine el compromiso matrimonial de su hermana gemela, Calista, sin explicar la razón. Sheridan acepta por aburrimiento y porque a Lady Serena le parece de lo más apetecible. ¿Cómo lograr que le inviten a una boda donde se repudia, donde lo repudian?
acercarse a la impresionable Calista, desairar a su prometido y no enfrentarse a un duelo. Y lo más intrigante, ¿por qué el diamante de la temporada quiere desbaratar el matrimonio de un hombre al que rechazó el año anterior? Que Más o bien menos. que bien lee la sinopsis, Pepe. Mira, con la gafa, La lee muy romántica. La lee, progresiva no sabía dónde colocar el libro. la lee muy lírica, de verdad. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? Que lo veo que tiene Este su empaque. tiene 495 páginas. 495. Está muy bien. ¿Le Una tienes tu lectura especial buena. cariño? ¿Le tienes especial cariño a este Le tengo libro? especial cariño porque este libro pertenece a una serie de 6, pero fíjate qué curioso, este es el segundo y fue el primero que leí, que escribí. Entonces, tenía la idea tan clara, tan clara, tan clara. O sea, un canalla crápula, vividor y aburrido. Y un conflicto ahí un poco de thriller, ¿no? De una chica que le dice, arruina el matrimonio de mi hermana gemela con el hombre al que he rechazado. Me parecía que la premisa era muy interesante de escribir. Y fue el primero que escribí de esta serie y donde realmente yo me introduje en el mundo de la regencia. Hasta entonces yo había escrito alguna novela histórica, como El Diamante del Rey, como Bajo el Puente de los Vientos, que es para mí mi mejor novela, ¿vale? Lo que pasa es que es una novela que hoy día, de hecho, hay una segunda parte que nunca escribí y no sé si la escribiré alguna vez, porque es una novela que necesitaba tanta documentación que me invalidaba un poco de hacer nada más que documentarme, ¿no? Pero la primera novela regencia que yo escribí realmente fue esta. Y me hablas un poquito de mentoría personalizada y si es Sí, algo que tú hagas de que claro. ofrezcas esos servicios. Claro, yo básicamente lo que doy es formación. Doy formación una vez al año nada más. Hago cursos de un mes y medio y lo suelo empezar a impartir en mayo. Son todo el mes de mayo y mitad de junio, única y exclusivamente. Ese curso es para unas 20 plazas aproximadamente y hago dos que van en paralelo. Uno de técnica narrativa, centrado en ficción de entretenimiento, romance, negra, fantasía, ciencia ficción, en romance de entretenimiento, o sea, perdón, en novela de entretenimiento, porque tiene unas claves muy concretas y hay que, en la novela de entretenimiento, tu objetivo es que el lector, en cuanto abra el libro, ya no se pueda ir. Entonces, los recursos que tú tienes que utilizar son muy diferentes a si tú escribes otro tipo de narrativa, otro tipo de novela distinta. En el entretenimiento, abre la página, y amiga, estás atrapada. Ese es el objetivo y eso tiene una técnica. Tú puedes tener intuición, pero hay una técnica para hacer esto. Y el otro curso es de ventas, o sea, cómo vender novelas. A mí no me gusta decir que sea un curso de cómo vivir de escribir, pero la mayoría de los lectores que pasan por allí terminan teniendo unos muy buenos ingresos mensuales, porque al fin y al cabo hay una técnica para vender libros. Entonces, ¿cómo conseguir que el lector que le gusta esto llegue a esto? Que es en lo que consiste. O sea, ¿cómo poner esto delante del lector? Porque yo sé que una vez que se lo ponga delante, si abre la primera página, se lo va a quedar. Bueno, pues un poco consiste en eso. Entonces son cursos muy prácticos, talleres muy prácticos, donde cogemos un libro, o sea, el de escritura, empezamos con la escritura de un libro, o sea, lo planteamos entero y empezamos a escribir el libro, y el de ventas, cogemos un libro que tengamos, y si no has publicado nunca el libro que estás trabajando, y lo posicionamos en el mercado, en lo que se hace en el curso. O sea, un libro que lleva 5 años y que el libro ya no se vende, oye, pues ahora vamos a posicionar de nuevo este libro en el mercado. Vamos a ponérselo por delante a los lectores que les puede interesar. Claro, funciona muy bien y los lectores, o sea, los escritores rápidamente ven que es práctico y que funciona. Y las mentorías, Imaginemos, sí, imaginemos que me quiero apuntar a ese curso. sí. ¿De qué tiempo tengo que disponer yo? Mira, el curso se organiza de la siguiente manera. Hay una sesión en directo una vez a la semana, que son 6 sesiones en directo. Son clases muy largas, yo soy muy pesado, se graban y se quedan muy largas, pero muy al grano, ¿eh? No son largas de yo contando la vida de Los Ángeles, sino que largas de A, B, C y D. Y esto se hace así, así. Y después, claro, después hay que escribir todos los días. En el de escritura se escriben todos los días. Todos los días hay que empezar a narrar. Porque hay un fenómeno que esto está comprobado, y es que cuanto tú más escribes y mejor escribes. Esto hay un vídeo por YouTube rodando de un experimento que se hizo, y se cogieron a 2 grupos de 50 personas y al primer grupo se le dijo, mira,
no sabéis mucho, pero tenéis que hacer un jarrón de barro, uno solo cada uno, un solo jarrón cada uno, pero el jarrón tiene que ser perfecto. Entonces, tenéis un mes para formaros, hacer lo que os dé la gana, pero tenéis que entregar dentro de un mes un jarrón de barro perfecto. Y al otro grupo de 50 se le dijo, oye, dentro de un mes me tenéis que entregar cada uno tantos jarrones de barro como podáis. Me da igual que el jarrón esté roto, que tenga la asa torcida, tal. Entonces, eran dos formas. Por supuesto, al cabo del mes, el mejor jarrón de barro estaba en el grupo del que había hecho muchos, no en el grupo del que se había centrado en hacer uno, ¿no? Entonces, eso sucede en el mundo de la escritura. Cuanto más escribes, más tienes capacidad de escribir y mejor escribes, ¿no? Entonces, por eso escribimos mucho durante el curso. Y en el de marketing, al fin y al cabo, tú vas a necesitar como 1 hora y media, 2 horas diarias para dedicarle al curso. Por eso es un mes y medio, nada más, digamos, ¿no? Y el de marketing, pues igual, porque tienes que trabajar el libro que elijamos, hay que trabajarlo por dentro y por fuera. Quiero decir, hay que recrear cubiertas, hay que reprogramar todo el marketing del libro, hay que hacer todo el marketing interno del libro, que es mucho, hay que hacer creatividades, hay que programar. Y además, el curso de marketing es sin redes sociales. O sea, cómo posicionar un libro y que tu libro se venda sin redes sociales, sin usar las redes sociales. O sea, sin usar redes sociales me refiero a sin generar contenido gratuito para tus redes sociales. Entonces, al final funciona muy bien. Y son cosas que al día de hoy, es lo que yo te decía, esto es necesario, ¿no? Cuando tú lleves 10 años en el mundo del libro, lo habrás aprendido, porque te habrás ido a 20 conferencias, te habrás ido a 200 congresos, habrás pagado en un, ¿sabes? Pero en un curso de un mes y medio ya lo has aprendido. Has empezado de cero y te has ahorrado 10 años de vida. Discúlpame porque antes te he interrumpido. Sí, discúlpame porque antes te he interrumpido y no te he dejado hablar de lo de las mentorías, que ibas a hablar de las Sí. mentorías. Las mentorías, por cuestión de tiempo, no es algo no es algo que haga mucho. De hecho, la mayoría de mentorías que hago, las que todavía hago, son a alumnos. A alumnos que sus proyectos a lo mejor son muy ambiciosos y exceden más allá del tiempo del curso. Porque, ¿qué te digo yo? Pues porque tienen sagas larguísimas, que están en pleno proceso y bueno, ¿cómo vendo la quinta? Porque tengo una saga de 7 novelas, a la sexta se me cae la venta. Entonces, ¿qué hago para vender la quinta, sexta y sexta? Entonces, necesitan ángulos distintos. O autores que tienen dos perfiles, o sea, quiero decir, que escriben romance y novela negra. Entonces, esto hay que ajustarlo muy bien, porque el algoritmo, por ejemplo, de Amazon se contamina, y más ahora el modelo 10 que ha salido, se contamina y no sabe a quién recomendarlo. Entonces, hay que limpiar todo tu trazo en el algoritmo de Amazon, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que aprender a hacerlo. ¿Cómo limpio mi trazo? ¿Cómo de contaminado tengo el algoritmo? ¿Cómo lo detecto? ¿Dónde están las claves para saber por qué Amazon no me está recomendando? Bueno, pues están aquí y aquí. Si esto no funciona, es que no está funcionando. Y tú hablas con el algoritmo pues a través de las palabras claves, de la sinopsis, de tu portada, del título de tu obra, del subtítulo de tu obra. Entonces, todo eso tiene que ir en una única dirección. O sea, todo el libro tiene que ir en una única dirección. Y el autor tiene que ir en una única dirección. Y tú me dices, bueno, y si yo soy autor por un lado y de novelas románticas y de novelas negras, pues tenemos que tener un seudónimo, no hay vuelta de página. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. A ver, yo soy muy fan de lo que es leer libros de ensayos, ¿no? Sobre escritura. Es decir, mientras escribo, El placer de la escritura, Manual del escritor. Hay algunos que son muy buenos. Tú tienes varios. Yo voy a mencionar Sí. 3. Tú puedes Sí. escribir una novela romántica. Aprende a trabajar el erotismo en la novela o 105 consejos para trabajar tu novela romántica, ¿vale? Sí. Tú, yo te voy a pedir solamente un consejo. ¿Cuál es el Sí. consejo que tú le darías a alguien que quiere escribir romántica? Sí, mira, a cualquier escritor, esta pregunta yo la he ido cambiando a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces hubo una época en mi vida en que alguien me decía, yo quiero escribir novela romántica, ¿qué hago? Yo le decía, ponte a escribir novela romántica. Era lo que yo le decía. ¿Cuándo? Mañana. Búscate una premisa interesante y empieza a escribir. Y los autores muchas veces se nos olvida que el borrador es el borrador. Quiero decir, que el borrador está hecho, cuando tú escribes el primer borrador, está hecho para cambiarlo. No está hecho para otra cosa, es para tener una guía, ya tengo mi primera novela escrita y ahora es cuando empieza el trabajo de corrección de la novela, ¿vale?
Eso es lo que yo decía antes. Hoy día, cuando alguien me dice, quiero escribir una novela romántica, ¿por dónde empiezo? Y yo digo, fórmate en marketing. Y te voy a decir por qué. Porque es sorprendente, si tú te formas en marketing, la cantidad de frustraciones que te ahorras. Te voy a explicar algunas y seguramente muchos compañeros que nos estén oyendo habrán pasado por ellas. Yo tengo la inquietud de escribir una novela. Eso nos puede pasar con 15 años, con 20, con 35. Yo tengo alumnas de 65 años que van a empezar a escribir su primera novela. Las he tenido y las han publicado. Eso puede pasarnos en cualquier momento de la vida. Y la novela la tengo en mi cabeza. Y yo escribo mi novela. Y cuando escribo mi novela, ¿qué diantres hago con ella? Y ahí empiezan las frustraciones de los escritores. Editoriales. ¿Conocemos el mundo editorial? Autopublicación. ¿Conocemos el mundo de autopublicación? Por lo tanto, primero, fórmate sobre cómo es el marco al que te va, cómo es el mundo, el mercado al que te vas a dirigir, cuáles son las exigencias, qué quieres, cuál es tu objetivo vital. O sea, mi objetivo es escribir lo que me apetezca, pues tienes que ir por un camino, o mi objetivo es publicar con Planeta, pues tu camino será otro y la novela que vayas a escribir tiene que ser otra, o tú me dices, mi objetivo es mandar a mi jefe a la porra, para no decir una palabra más fea, y vivir de la escritura. Pues tu novela, esa primera novela, será otra. Entonces, entendiendo cómo funciona el mundo del libro, la venta del libro, que no es el mundo del libro no es otra cosa que la venta del libro, entendiendo cómo funciona la venta del libro y teniendo claro tu objetivo personal, esa será tu primera novela. Y va a ser muy diferente en función del objetivo que tú tengas, muy, muy diferente. Entonces, te ahorras muchísimas frustraciones, porque yo y todos los autores hemos empezado con una primera novela en el cajón durante semanas, meses, años, o con una mala experiencia editorial, o con ves sumando. Y ya está, se ahorra, se resuelve así de sencillo. Así de sencillo. Estamos hablando de muchos aciertos, es decir, tú estás recomendando cosas para acertar, para hacer las cosas bien en nuestra carrera. Yo quiero aquí, como sé que eres un tío humilde y has aprendido de tus errores y demás, tú me hables de algún error que has tenido tú y que hayas dicho al cabo del tiempo, este error me ha ayudado mucho como para mejorar como escritor. Pero pongo esta cara, Leo, porque todos, o sea, todos. Hazme una lista, di uno y eso lo he cometido yo. O sea, yo he cometido todos los errores. Mira, por ejemplo, mi primer trabajo, que fue un cuento, vamos, tendría yo 15 años, lo publiqué con una editorial de coedición que era pagando los libros, o sea, 400, no sé, 100 libros que yo después tenía que vender y después aquello me costó un dineral, y después el libro nunca salió. O sea, el libro, yo vendí los libros sin que los libros se imprimieran, antes de imprimirlo, que la editorial iba a mandarlos y la editorial fracasó y nunca los mandó, yo después tuve que devolver, bueno, eso fue un desastre, ¿no? Entonces, esto fue el primer error, el no haber gestionado bien los contratos con las editoriales, no tener tanta ilusión por firmar un contrato y no mirar, oye, qué tiempo estoy cediendo mis derechos. Dos, ¿por qué estoy cediendo los derechos audiovisuales si esta editorial no tiene una productora? 3, porque estoy cediendo los derechos en todas las lenguas si me va a hacer una edición en castellano. Pues la edición en catalán, gallego, inglés, francés, todo el resto es mía, no te cedo los derechos. Amén. ¿Sabes? Entonces, no negociar lo suficiente con las editoriales. Más errores. Bueno, ¿qué te podría decir? Infinidad. Empezar a hacer publicidad sin formarme en publicidad online. O sea, todos. Yo he cometido todos los errores. Yo con uno me valía, pero veo que aquí en el aprendizaje está el haber cometido errores, a fin de cuentas. Y si gente como tú, que está tan formada, ha cometido errores, pues imagínate los que venimos detrás, ¿no? Sí. ¿Tú cómo equilibras lo comercial con lo que tú deseas contar? Bueno, yo, por ejemplo, esa es una muy buena pregunta. En cada novela que hago yo me planteo un reto personal, un reto personal como creador, ¿vale? Entonces, mi siguiente, por ejemplo, la novela actual, la serie en la que estoy enfrascado en este momento, Los Montgomery, es una novela río, quiero decir, llevo para adelante 14 tramas. Entonces, entonces es un enorme reto para mí, un enorme esfuerzo que hace que yo me sienta con ganas de sentarme a trabajar.
Si fuera repetir clichés uno tras otro, tras otro, tras otro, pues sería como ser oficinista, que es casi de lo que vengo, ¿no? Entonces no sería lo que yo quisiera. Entonces, por un lado, eso, que cada novela, independientemente de que mis novelas están orientadas al mercado, yo soy un escritor para lectoras que les gusta entretenerse. Y están orientadas al mercado. Y mi principal objetivo es entretener a mis lectoras. Principal, por encima de todo. Después, por supuesto, mis ideas políticas estarán por ahí, las cosas que yo voy aprendiendo estarán por ahí, pero básicamente, entonces, esa es básicamente una de las razones. Y después, cuando ya necesito, pues, oye, que hay un argumento en la cabeza dándome vueltas que no me encaja por ningún lado y que no es un argumento comercial, pues yo escribo mi novela y después veo qué hago con ella, ¿no? Por ejemplo, tengo una novela que se llama Perra, que era una idea que a mí me rondaba la cabeza sobre los desahucios. Entonces, una novela que no tiene nada que ver con nada que es lo que yo escribo, que narra la historia de un chico de 50 años homosexual que rompe con su marido, con su pareja, y la vida le lleva a cruzarse en su camino con un anciano de 85 años enfermo al que acaban de desahuciar. Y este chico, pues Alberto, pues por casualidades de la vida, una amiga rica les ha dado la llave para que les riegue las plantas. Y entonces los dos se van de ocupa a este pedazo de pisazo de 400 metros en la mejor zona de la ciudad, de ocupa, con dos vidas destrozadas. Uno enfermo moribundo que lo ha perdido todo en un desahucio y el otro que lo ha perdido todo en un divorcio, ¿no? Entonces, pues eso es donde lo encajo, eso mis lectoras, después mis lectoras lo leen, ¿no? Pero quiero decir, no van, pues nada, lo publico y me voy a una editorial especializada en literatura LGTBI si quiero publicarlo y lo publico ahí y me quito ese peso de la cabeza, ¿no? Un poco te mueves así, Leo. Muy bien, muy bien. Pues es una buena manera de moverse porque también es intuitiva de alguna manera y la intuición Sí, normalmente a mí no me suele fallar, pero sí. puede fallarte. Sí. Hemos El hablado bloqueo de del, tu rutina. antes Ujú. me has preguntado sobre el bloqueo del escritor. El bloqueo del escritor se corrige escribiendo. O sea, hay montones de técnicas, hay montones de libros sobre técnicas de antibloqueo, la escritura automática, empezar un diario, escribirle una carta a a tu niño del pasado, dejar de escribir durante una semana, empezar una novela nueva y olvidarte de la que tienes entre manos. Hay montones. Pero al fin y al cabo se corrige escribiendo. Porque el bloqueo del escritor siempre es el miedo a la valoración, el miedo a que esta novela no sea todo lo buena que tiene que ser. Esto no es otra cosa. Y se corrige tan sencillo como pensar que en lo que yo estoy trabajando es en un manuscrito. Y este manuscrito que estoy haciendo en el ordenador, pues este capítulo pues, hoy me ha salido, cogido por los pelos, pero cuando yo haga mi revisión, entonces empezaré a corregir. Y si tienes una técnica ordenada de revisar tus manuscritos, ¿vale? Primero una lectura general para ver si las ideas globales están bien, si globalmente los personajes funcionan, después ya te metes en personaje a personaje a ver si su arco de transformación es correcto, después ya te metes en si todas las acciones son correlativas, después ya te metes en capítulo a capítulo, si los capítulos son coherentes, escena a escena, si las escenas empiezan con una acción impactante, un diálogo poderoso o una meditación potente, si hay cliffhanger a la salida de cada capítulo, si estás respondiendo a preguntas y generando... O sea, después empieza y después ya la parte literaria, estricta, o sea, sintáctica, de sintaxis y de léxico, ¿no? Pues estoy repitiendo, ¿dónde están mis repeticiones? ¿Mi muletilla cuál es? En este manuscrito, ¿cuántos pues he puesto? 700, venga, quita pues, ¿no? O sea, tú llevas un orden y al final el manuscrito sale. Entonces, esto te libera mucho, saber que la fase de escribir la novela es solo el comienzo de una fase muy larga, de algo muy largo, ¿sabes? Claro. Y yo te quería preguntar, ¿algún libro de eso de los que tú has comentado en este último contexto de la pregunta, tú recomendarías alguno para el bloqueo del escritor? Mira, no te puedo decir ahora mismo uno. Va a sacar ahora mismo un libro, fíjate, Lucía Echevarría, va a sacar un libro sobre literatura terapéutica que lo va a sacar ahora, que uno de los temas que trata, según le he leído, es precisamente ese. Puede ser interesante. Perfecto, pues mira, hemos salido
al paso, tanto de pregunta como de respuesta, porque a mí no me gusta dejar a la gente descolocada, ¿sabes? No, Con las no, 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 no. preguntas. Sí, sí, sí. Vamos, lo que he leído me Alguna. parece interesante y también yo casi todo lo que sale sobre técnica lo compro. Normalmente, fíjate qué curioso, ¿no? Que yo ya soy lector de ebook, ¿no? Por una cuestión Ujú. de vista, de almacenamiento, que tú sabes que los libros ocupan mucho tiempo. Entonces yo normalmente los libros que me compro al día de hoy son los libros que ya he leído y me gustan mucho. Yo ya no lo hago al revés, ya no, o sea, yo Y me leo para un libro, revisar me también la encanta. maquetación de los tuyos, ¿no? Sí, pero yo lo hago todo online, lo hago todo online. ¿Sabéis? Pero el libro ya aprendes, ¿no? Y ten en cuenta que yo he trabajado muchos años en editoriales, entonces ya tienes el ojo puesto, sabes lo que va a salir bien y lo que va a salir mal. Pero Claro. porque tienes el ojo educado, ¿eh? No por otra cosa. Muy bien. Y ya para terminar, yo quería hacerte una pregunta un poquito más personal relacionada con Sí, tu trabajo. Es decir, vamos a vincular las dos cosas. Pepe de la Rosa. sí. ¿Es un romántico Pepe de la Rosa? Sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Yo tengo un sentido romántico de la vida. Romántico decimonónico también. Quiero decir que a mí bajarme a la playa de Caños de Meca en un día lluvioso, con un pañuelo al cuello que se mueva y que un día voy a terminar como Isadora Duncan, como pase por ahí una gaviota y tire del pañuelo me mata. Y con un abrigo, ¿sabes? Y con aspecto trágico. Eso me gusta mucho. Y también en mis relaciones sentimentales intento ser romántico, intento hacer la vida agradable, yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien, pues cerramos con un grande la semana de romántica, que los que han estado aquí esta semana, tanto Sergio como Alejandro, dos grandes, pero la cerramos con Pepe, que ya, bueno, a ver, está ya, digámoslo así, dando consejos, marketing, tal, lo que yo creo que todos quisiéramos hacer, de alguna manera, llegar a ese volumen de sabiduría, ¿no? De poder aconsejar con criterio, porque yo hablo, pues bueno, igual que tú, pienso yo de lo que sabemos, ¿no? Pero no tengo esa capacidad de comunicación que tú tienes a la hora de ese desparpajo, a la hora de explicar las cosas del depósito legal y tal. Y uno, y dos, y tres, y te pones ahí en los vídeos y era un fenómeno, tío, porque Leo, te, te, eso es más sabe el diablo por viejo que por diablo. se queda uno los 3 o 4 minutos que dura el vídeo y dice, no veas Pepe cómo se mueve el arte que tiene. Y encima sevillano, pues ya entonces ya le sabe echar salero que merece. Nada, muchísimas gracias Gracias Pepe a ti y a por haber vosotros. estado con nosotros aquí. Ha sido un enorme placer. Y bueno, que si en algún momento tienes que presentar alguna obra o lo que fuere, pues estás invitado aquí y para cualquier cosa que yo tenga duda, pues te pregunto y si te quiere venir tú a hablar de Encantado. ella, pues aquí está más que invitado a nuestro espacio virtual, ¿vale? Encantado, te tomo el guante y además y lo mismo te digo, cualquier cosa que te surja de esta conversación, cualquier duda, no tengas ningún pudor en Pepe, oye, estoy en este enganche, que yo sí lo sé la respuesta y mis colegas lo saben, que yo Sí. más que encantado de ayudar a quien sea, porque creo que esta profesión es una profesión muy solitaria y, y que hagamos piña y que nos conectemos es muy importante. Vamos a cambiarle una T por una D y vamos a convertirla no solo en solitaria, también en solidaria, siguiendo los consejos de José de la Rosa para los amigos y para mí desde el día de hoy, Pepe. Pepe, un Leo, beso, un abrazo y gracias, Picha. a ti, gracias. Hasta otra, hasta otra.